Paula, ¿qué preguntas tienes? Profe, es que cuando usted hizo la explicación de lo de la tasa interna de retorno modificada, en el proyecto uno del ejemplo que usted tomó, creo que era el punto 3, sí, en ese, la tasa interna de retorno, por ejemplo, del proyecto 2 es igual a la tasa interna de retorno normal. Y no sé, o sea, sí, la TIR del proyecto 2 es igual a la TIRM de ese mismo proyecto, pero no sé por qué. Listo, ya vamos a ver por qué y a ir revisando pues ciertos conceptos de ladito. Mm, Tenemos el flujo del proyecto, calculamos una tasa interna de retorno, sea cual sea el ejemplo, para este caso nos dio 23,29, 21,97. ¿Qué está suponiendo esa tasa interna de retorno? No solo que el proyecto genere esos flujos, sino que esos flujos se reinvierten a esa misma tasa interna de retorno. ¿Mm? Cuando en realidad lo que sucede es otra cosa. Si yo soy un inversionista, en este ejemplo tengo un costo de capital del 15%, yo puedo colocar mi dinero en un proyecto. mm, Ese proyecto me genera unos flujos, yo los tomo y los coloco a mi costo de capital. Hay excepciones, sí, proyectos, no voy a asegurar que todos son tipo pirámide, pero proyectos tipo pirámide, donde mejor dicho sigo metiendo y metiendo dinero y mi rentabilidad mejor dicho es la misma, 300% al año. Eh, pero aquí estamos hablando de proyectos tipo, primero algo legal, ¿m? Algo que no se trata de que entre más dinero coloque yo, más dinero me va a generar, sino hay un tope de un proyecto, no sé, un negocio de cosméticos, de ropa, un centro comercial, eh, asesorías financieras, consultorías, lo que se les ocurra. ¿M? Entonces van a ser proyectos que por naturaleza pues tienen un límite. Así invierta yo 1 millón, 20 millones, 50 millones, lo que sea, los flujos en un principio no van a cambiar. Digo en un principio porque claro, yo puedo llegar a hacer inversiones, eh, para apalancar una estrategia, bueno, para ampliar mercado, lo que sea, pero en términos generales el proyecto no me va a generar un flujo mayor porque yo invierta más dinero. ¿Mm? Eh, entonces, partiendo de ese hecho, la tasa interna de retorno modificada, que es lo que me modificada, ajustada, o en el texto creo que le dicen tasa interna de retorno verdadera. ¿Mm? ¿Qué es lo que me plantea? Reinvertir esos flujos no a la misma tasa interna de retorno, sino al costo de capital. ¿Mm? Y les hablaba del escenario en que yo como inversionista, proyecto uno, invertí 1.000 pesos en ese proyecto, al año uno me generó un flujo de 200, saqué esos 200 del proyecto y lo coloqué en el mercado, en el título que tuviera pues, al 15%. Ahora, como esa tasa interna de retorno supone que los flujos se fueran a reinvertir a la misma tasa y resulta que no, yo estoy diciendo los voy a reinvertir a una tasa menor que la tasa interna de retorno, eh, es normal que la tasa interna de retorno modificada sea menor. Y si se dan cuenta, un término medio entre la tasa interna de retorno y el costo de capital. ¿Mm? Eh, ¿Qué era lo que hacíamos aquí manualmente? Pues aquí les hice la explicación manualmente, pero les decía, espero que lo hagan con la fórmula de Excel. Llevé todos estos flujos a valor futuro, pero no con la tasa interna de retorno, sino con el costo de capital. Ahí está.
Si yo fuera a hacer el mismo ejercicio para el proyecto 2, si yo fuera a hacer ese mismo ejercicio para el proyecto 2, por supuesto, año 1, 2, 3, 4, no tengo flujos. Solo en el año 5, pero ese flujo, pues, ¿cuál va a ser el valor futuro? Ese mismo valor. Y si yo fuera a hacer esta operación de acá, bueno, ya no sería 2510, sino 2700. Me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en ese proyecto en particular, yo qué estoy haciendo, llevando a valor futuro todos los flujos. ¿A qué tasa? Al 21%, 21,97%. No se va a modificar nada. Claro, estaba solo ese flujo, pero ya, ese es el valor futuro. Si de aquí despejara la tasa interna de retorno modificada, me va a dar el mismo 21%. ¿Por qué? Porque estos flujos en realidad no sufrieron ninguna modificación en la tasa, a diferencia de estos, que sí los llevé con el 15%. Ahora, acabo de decir que yo estoy llevando los flujos a mi tasa del costo de capital, que va a ser una tasa menor que la tasa interna de retorno. Lo estoy haciendo con proyectos que son viables. Si es un proyecto que no es viable, cuya tasa interna de retorno es menor al costo de capital, pues ya el proyecto está descartado. Eso significa que entre más se acerque el costo de capital a la tasa interna de retorno, más se va a acercar la tasa interna de retorno modificada a esa TIR. Pues tendría que colocarle todos los decimales, y va a ser lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó con este punto de acá? Le pongo 23.2919. Ahí sí va a coincidir. Pero si se dan cuenta que yo iba cambiando este costo de capital, se iba modificando, aumentando este valor futuro de los ingresos. Si lo disminuyo, pues va a disminuir 14, lo que sea, 10. Pero el proyecto 2 no, porque realmente solo hubo un flujo que ya se encuentra en valor futuro. Y modifique yo lo que modifique del costo de capital. Noten que el resultado de la TIR modificada de este proyecto no cambia. El de este sí. ¿Qué pasa si de pronto, no sé, tuviera un costo de capital superior a la tasa interna de retorno? Por supuesto, el valor presente neto negativo no es viable, pero bueno, vamos a revisar qué pasa con la TIR y la TIR modificada. Ahí va a ser al contrario. Yo tenía una TIR y estoy invirtiendo los flujos a una tasa superior. La TIR modificada va a subir un poco, va a tender a subir y va a quedar en un valor igual entre la TIR y el costo de capital. Sin embargo, en ese caso no tendría sentido, pues porque ya sabría que son proyectos que no son viables. Sí, Paula. Sí, profe, ya entendí. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, en un proyecto yo comparo los BPN,
y por ejemplo, digamos el del proyecto uno el VPN es más alto, pero el TIR es menor, igual escojo ese proyecto uno porque tiene la VPN más alta. No, señora. Es que creo que el ejercicio 3 daba así, es que no me acuerdo si era el 3 o el 4 no, Sí, el el 3. 3, que justamente fue el que utilicé para introducir el concepto de TIR modificada de relación beneficio-costo. Y hoy vamos a introducir otro concepto. Eh, Me doy cuenta, son viables, pero efectivamente uno tiene mayor VPN, el otro tiene mayor TIR. Me apoyo de la TIR modificada, de la relación beneficio-costo, y en este caso pues efectivamente me quedaría con el proyecto 2. Si únicamente estuviéramos mirando VPN y TIR, como en un principio, que yo les decía, está, estaría bien que alguno de ustedes diga, no, yo me quedo con el proyecto 2 porque tiene mayor VPN, o que otros dijeran, yo me quedo con el proyecto 1 porque tiene mayor TIR. Empezando en este punto, ya esperaría, ok, vamos a pasar a calcular la TIR modificada, relación beneficio-costo, CAWE posiblemente, y un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ok, profe, o sea, tocaría introducir otros conceptos para elegirlo. Pues los que ya hemos introducido hasta el momento. Y pues sí, otros más, pero tampoco es tan complejo. Preferiblemente, ¿no? A veces sí, digamos que valor presente neto y tasa interna de retorno, hay que decirlo, son pues como los criterios predominantes, los que por costumbre son los que más se miran. Y mucha gente se queda solo con VPN y TIR, VPN y TIR. Estoy saliendo del ámbito académico, les estoy contando un poco en la práctica. Y qué chévere cuando no son opuestos los criterios, cuando se complementan, que el proyecto con mayor VPN es el proyecto con mayor TIR. Listo, pero en estas situaciones sí chévere apoyarse con los otros criterios. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas de algún ejercicio que hayan mirado? Profe, yo del cuarto punto. Profe, yo tengo una duda del cuarto punto. ¿Cuál es la duda? Profe, es que ahí cuando ya va yo, digamos, el CAUE, pues resulta que como aquí lo que estamos es invirtiendo en motores, se supone que aquí no es el costo más alto, sino el más bajo, ¿cierto? ¿Es correcto? Pero, y tomaba y el tema de la gasolina y lo que, o sea, el tema del combustible, lo ponía como egresos, porque es igual es un gasto que teníamos, ¿cierto? ¿Cierto? Y el único ingreso que había era el de cuando vendo las máquinas a los 5 años, creo que Sí, 15 años, 5 años. es Ese correcto, es el único Kimberly. ingreso, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno, pues esa era mi duda. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto, por si acaso, ahí está en el Excel, que está en el Drive, que es el mismo que les estoy mostrando, pues cada punto, y si efectivamente mirábamos eso, punto 4 era el motor B. Listo. Y bueno, va a seguir con ese mismo archivo. Vamos a ver dos conceptos. Uno es un criterio, pero más que de evaluación de si el proyecto es viable o no es viable, un punto de referencia del inversionista, y es el periodo de recuperación de la inversión. No tiene nada que ver con la rentabilidad, sino con en qué momento yo recupero el dinero que coloqué. Pueden haber proyectos que sean muy rentables, pero de pronto con un periodo de recuperación muy extenso, como proyectos que tienen un periodo de recuperación muy rápido. Creo que aquí la gran mayoría trabaja, estará afiliado a algún fondo de pensión, público, privado, como sea,
cuando se estaban afiliando tuvieron que diligenciar un formulario que básicamente lo que hacía era evaluar su perfil de riesgo, ¿m? Depende del fondo de pensiones donde estén, cuando ustedes piden una certificación incluso les sale, bueno, sus datos y se encuentran en el portafolio de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, bueno, y aparte del riesgo, también un poco para saber eh, en qué momento van a necesitar el dinero, ¿m? O en un fondo de inversiones también, ¿no? No es lo mismo si yo voy a, a colocar mi dinero y lo quiero retirar en 5 años que si espero retirarlo en un año. ¿M? Eh, y en ese sentido los fondos pues organizan los distintos portafolios dependiendo del riesgo, de en qué momento necesitan el dinero a la vista. ¿M? Y podría pasar que a mí me presenten un proyecto muy rentable, pero no sé, de pronto yo espero el dinero dentro de 2 años y resulta que en ese proyecto específicamente lo voy a recuperar en 3 años y no me serviría. ¿Mm? Como hay inversionistas que tienen clarísimo que van a hacer una inversión de muy largo plazo y colocan su dinero y no esperan verlo antes de 10 años. ¿Mm? Eh, Ambas posiciones están bien. ¿M? No, no importa en qué momento, ¿m? Hay para todos los gustos, pues si yo quiero mi dinero rápido, en 10 20 años, lo que sea, ¿m? Pero ¿qué es lo importante? Que yo sepa en qué me estoy metiendo. Para los que de pronto aquí, no sé, tienen empresa, inversiones, lo que sea, no es solo la rentabilidad que me arroja, sino yo como persona cuando necesito el dinero y en esa inversión que tengo, cuando la vería si se ajusta a mis expectativas o no. ¿No? Entonces sería más que criterio de rentabilidad, punto de referencia para el inversionista. Cuando entra a convertirse en un criterio de evaluación de decisión, cuando me doy cuenta que no recupero la inversión, que normalmente se llega a complementar con los otros criterios, pero una cosa es que yo recupere mi inversión, no sé, en 4 años, 5 años, 10 años, y otra cosa es que definitivamente nunca la recupere. ¿M? Ahí sí, no, pues para qué coloco el dinero ahí si nunca lo voy a ver. A menos que, pero bueno, no lo vamos a ver en esta clase, que ya estuviéramos hablando de proyectos de corte social, ¿m? Que más que buscar rentabilidad, se busca cumplir con un objeto social. Eh, Aquí en este momento estamos buscando plata. Mm, Tomemos, a ver, ese, dos, tres, sí, tomemos ese, el mismo 3. Eh, Hoy me pasó algo en la clase de la mañana. Dije, no me voy a poner a inventarme el ejercicio, que a veces me lo invento y no me resulta. Y tomé un ejercicio del libro y, me han dicho, de todos los que habían, preciso tomé uno que estaba mal planteado. Espero que con esto me funcione. Le coloqué payback, así se le conoce normalmente en los textos, periodo de recuperación, payback, y vamos a hablar de simple y compuesto. Primero, ¿cuál es la diferencia entre simple y compuesto? Periodo de recuperación simple, no estamos teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿M? Es decir, si yo asumo que hoy, por ejemplo, invierto 1000 y que dentro de 3 años me ingresaron 400, voy a contar esos 400 como si valieran exactamente lo mismo hoy que dentro de 3 años. ¿M? Eso es lo que normalmente alguien sin conocimiento financiero hace. ¿M? Es normal en alguien que no tenga conocimiento financiero. En alguien con conocimiento financiero se esperaría, por supuesto, que utilice el compuesto, que esa es la diferencia. En el compuesto sí tengo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿m?
y asumo pues que esos 400 dentro de 3 años definitivamente no van a ser lo mismo que hoy, ¿m? O el flujo que fuera, ¿m? Entonces, vamos a revisarlo simple, compuesto. eh, ¿Y cuál es la idea? Llegar a calcular un periodo, no sé, decir en el año 3 4 5 pero siendo un poquito más exacto, no sé, 3 años, 6 meses, 5 días, ¿m? Y sabiendo que va a ser un aproximado. Y ya que empecemos a calcularlo, les digo por qué un aproximado y no necesariamente el periodo exacto. Recuerden que ese archivo de Excel está en el Drive, si lo quieren ir trabajando, y si no, pues igual al final de la clase se lo subo, ya actualizado. Vamos, voy a cogerlos por aparte para no confundirlos. Proyecto 1. Tengo el flujo. Voy a mirar cuánto me falta por recuperar al final de cada periodo. En el año 0 invertí 1000, pues me sigue haciendo falta por recuperar 1000. ¿Cómo sé cuánto me falta al final del año 1? Pues lo que me faltaba en el periodo anterior menos el flujo de ese periodo. Y así sucesivamente. Cuando llego a un negativo, como acá, pues ya lo recuperé. Es decir, al final del año 3 me hacían falta 100 pesos y ya al final del año 4 pues el flujo fue de 500, realmente ya tengo un excedente de 400. Eso quiere decir que fue acá, entre el 3 y 4, que recuperé mi inversión. Es decir, al final del año 3 y en algún punto del año 4 recuperé mi inversión. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo. Ahora quiero hacer un estimado de en qué mes, en qué día recupero esos 100 que me hicieron falta al final del año 3. ¿Por qué les decía que es un aproximado? Porque lo que voy a hacer a continuación supone que durante todo el año mis ingresos van a ser constantes. Es decir, que ese flujo de 500 del año 4 se va a distribuir de manera igual en todos los meses, días del año. En la realidad lo que pasa es otra cosa. No todos los meses van a tener, ni siquiera meses, no todos los días va a tener el mismo comportamiento el flujo de caja. Si yo quisiera saber con precisión, no sé, mes, día, etcétera, pues necesitaría no los flujos anuales, sino mensuales. Y ahí sí, mirando mes a mes, haciendo exactamente el mismo ejercicio que estamos haciendo. Cuando uno va a valorar empresas, evaluar proyectos, en un principio uno trabaja con estados financieros mensuales, pero posteriormente los anualiza para pasar a calcular todos los criterios pues que hemos visto. Bueno, depende de lo que estemos haciendo, pero todo eso lo hace uno con información anual. Digamos que resulta poco práctico hacerlo mensual. Entonces por eso también aquí lo hacemos de manera aproximada. Entonces, yo ya sé que cuánto me hizo falta, 100, y el flujo del año 4 fue cuánto, 500. Entonces uno se va a mirar qué proporción del año 4 fue y cuánto va a ser, pues estos 100 sobre 500. Un 20%, o si lo quiero dejar 0,20, como quieran, darlo de menos.
quiero expresar ese porcentaje en meses. Es decir, si 12 meses es el 100%, ¿cuántos meses sería el 20%? Pues no sería más que ese porcentaje por 12 meses. Me dio 2,40 meses. Es decir, ya sé por lo pronto que mi inversión para ese proyecto la recuperé en 3 años, 2 meses y algunos días. ¿Cuántos días? Operación similar. Quiero ver a cuántos días corresponde ese 0,4 meses. Igual, si 30 días es el 100%, ¿a cuántos días equivaldría esa proporción? Sería solo los decimales, ¿no? Estoy tomando solo los decimales. Ahí sí, bueno, en este caso dio exacto 12 días. No sé, podría haberme dado 12,1. Ahí sí los días siempre los voy a aproximar hacia arriba. Pues no me interesa ponerme a calcular no sé cuántas horas, minutos, no, hasta ahí lo dejamos. Y pues si tengo 12,1 días, pues o son 12 o son 13. Eso quiere decir que el periodo de recuperación simple de este proyecto sería en 3 años, 2 meses, 12 días. Profe, o sea que eso, por ejemplo, si es más de 12 puntos, ¿sí lo podríamos aproximar al siguiente o lo podríamos dejar solo en 12 y ya estuvo? No, ya al final, al siguiente, 12, 13, 14 días, pues lo que fuera. ¿Listo? Ok. Voy a esperar un momentico mientras algunos lo hacen y ya vengo. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. No. Listo. Voy a hacerlo para el mismo, pero compuesto. ¿Cómo sería compuesto? Yo necesito traer esos flujos a valor presente. ¿Con qué tasa? Con el costo de capital. No, o que no me sirve valor presente neto, porque necesito cada flujo por separado.
Es decir, yo podría coger la fórmula de BNA, todo esto, y ya lo traje a valor presente. No, necesito cada flujo por separado. Dijimos que era, ¿qué? 15%. Entonces, vamos a traer a valor presente, ¿a qué tasa? 15%. Número de periodos, ¿cuántos? 1. Pago 0. Valor futuro estético 0. Es decir, estos 200 dentro de un año equivaldrían a 173 hoy, estos 300 dentro de 2 años equivaldrían a 226 hoy y así sucesivamente. Y la misma operación que hice acá y de ahí para abajo, voy a hacerla ya no con este flujo, sino con este de acá. Y vamos a ver si lo recupero, si no lo recupero. Voy a dejar aquí que empiecen ustedes. Y ahorita me dicen cuánto les dio. ¿Qué puede pasar? O mejor dicho, siempre el periodo de recuperación compuesto va a ser más demorado que el simple. Y ya ustedes se van a dar cuenta. Puede pasar que tanto por simple como por compuesto yo recupere la inversión, que mirándolo simple va a ser más pronto que compuesto, pero puede pasar que en ambos escenarios recupere la inversión. Puede pasar que de pronto en simple lo recupere y en compuesto no. O puede pasar que ni en simple ni en compuesto recupero la inversión. Por ejemplo, si este fuera un ejercicio en el que simple no recupero la inversión, ni para qué pierdo el tiempo haciéndolo por compuesto, si por simple no lo recuperé, por compuesto menos. ¿Cómo sé que no recupero la inversión? Cuando, no sé, se llega al final de la vida del proyecto y todavía me sigue haciendo falta por recuperar. Voy a poner algo así. Supongamos que este fue el flujo del proyecto y aquí siempre me hizo falta. Llegué al final del proyecto y me hizo falta por recuperar. Listo, me cuentan pues cuánto les da y ya paso a hacerlo. Respecto a lo último que dijiste, pero ahí no me haría falta por recuperar estos datos. ¿Me repites la pregunta? ¿Me repites la pregunta, porfa? Pero respecto a lo último que dijiste, entonces ahí no me faltaría por recuperar todavía entonces. En el simple, Sí, bueno, sí, en el sí, pues me dio menos 1000, pero entonces no, fíjate que quiere aquí, decir que ya recuperé toda mi inversión. aquí sí. ¿En qué momento? 3 años, 2 meses, 12 días. Y compuesto es el mismo ejercicio, solo que van a cambiar los flujos porque los traje a valor presente. Vamos a ver en qué momento. Y si se recupera.
Es decir, en ambos se recuperó. Sí, pero aquí ya se ve que el periodo es distinto. Por ejemplo, aquí fue 3 años y en el curso del cuarto año, aquí fue 4 años completos y en el curso del quinto año. En el compuesto se me tardó más tiempo de lo que se tardó en el simple. Sí, sí, señor. Listo. Gracias. Con gusto. ¿Listo? Vamos a ver. Casi un año después. Si llegamos a la misma respuesta. Sí, Pepe. Ya, pues. Listo. Ahora háganlo del proyecto 2 y me cuentan. Tanto simple como compuesto. Ese sí está más rápido.
Profe, una pregunta. Cuéntame. Yo, por ejemplo, con la proporción, por ejemplo, 100 meses me da 4 no sé, 4,80 y algo. Y en los 10, no mentiras, digamos que 4,15. Y en los 10 me da 13,7 o 7, algo así. Digamos que a uno lo puedo aproximar a 4 o a 5 y al otro no. O sea, si yo aproximo uno hacia arriba, al otro lo puedo aproximar hacia abajo y así como que se va lanzando un poquito o los dos los tengo que aproximar al más cercano. Bueno, ojo que el único que yo aproximo son los días al final hacia arriba. Solo los días son los que se aproximan. Claro, con nosotros yo no aproximo porque justamente necesito esos decimales. Por ejemplo, aquí de los meses necesito ese 0,444 para multiplicarlo por 30 y saber cuántos días son. Ok. Ah, bueno, perfecto. Ya, esa era mi duda. Vale, Gracias. con gusto. Si llegamos a lo mismo, Sí, profe, sí llegamos a lo mismo. ¿tienen preguntas? Este normalmente es fácil. Lo puedo hacer manual, como lo estaba haciendo, fijándome en qué año se recupera, todo eso. O pues ya depende del nivel de Excel que cada quien tenga, también se puede dejar formulado para que sencillamente yo ingrese los flujos y ahí solito Excel me arroje tanto en simple como en compuesto en qué momento se recupera. Eh, pero el procedimiento como tal es sencillo. De que a veces es lo que, no sé, errores que yo me encuentro acá, más de atención. Ejemplo, si se dieron cuenta hice un copiar, pegar de lo del proyecto 2 de lo del proyecto 1 perdón, y cambié los flujos, pero no me podía quedar ahí. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, la proporción del año 4 era del 3 del faltante del 3 sobre el flujo del 4. Aquí me sacaba error. ¿Por qué? Porque aquí es del 4 sobre el 5. Entonces, detallitos de si de pronto yo me pongo a copiar, pegar fórmulas, arrastrar, que me fije efectivamente que está tomando las celdas que necesito. Eh, pues les digo porque sí pasa mucho. De pronto hice un copiar, pegar, no me di cuenta que tenía que modificar una celda y no llegué a la respuesta. Listo. Eso sería periodo de recuperación. Sería de, como les dije, carácter informativo. O no sé, que yo les preguntara, supongamos que en este proyecto el inversionista desea recuperar la inversión en 3 años, si invierte o no invierte en este, que no porque lo recupera después de 4 años, cosas así, pero no significa que el proyecto no sea rentable, repito. ¿Qué nos falta? Lo que son proyectos incrementales. Perdón. Ay, me puse a consentir al gato y... No, aquí se va a tomar otros valores.
supongamos que tenemos estos dos proyectos, proyecto A, proyecto B, con ese coste de capital. Si quieren vayan calculando BPN y TIR y relación beneficio-costo. Y ya continuamos, regálenme un segundito por favor. Listo. Entonces vamos a calcular el valor presente neto. Que vamos a calcular la TIR. Eso me pasa cuando me los invento, pero bueno, ya. Relación beneficio-costo. Bueno, voy a hacer ligeras modificaciones acá. Ahora sí. A una situación así quería llegar. Voy a esperar que verifiquen que tenemos los datos. Situación similar a la del taller en el sentido de que proyecto B tiene mayor valor presente neto, proyecto A tiene mayor TIR. Si nos vamos solo a los criterios, decíamos que por BPN elijo el B, por TIR elijo el A, pero entonces lo podemos complementar y calculo el KW, tasa interna de retorno modificada, incluso aquí calculé relación beneficio-costo y me da mayor de este. Incluso voy a calcular la TIR modificada. A calcular todo pues. Este me da también mayor tasa interna de retorno modificada.
Este me da mayor KW. Tenemos una situación en que creo que, no sé, podríamos hacer un sondeo acá. Algunos se irían por el A, justificado en mayor TIR, relación beneficio-costo, tasa interna de retorno modificada. Otros por el B, mayor BPN, mayor KW. Ahí es donde resulta útil el concepto de proyectos incrementales, porque también se presentan estas diferencias. Resulta que no es solo el valor presente neto, ¿no?, o demás indicadores, sino también debo tener presente que aquí estoy realizando una inversión menor que acá. De pronto, si fuera el tipo de situación en que, no sé, yo invierto 500.000 más y se me aumentan los flujos, de pronto consideran todos los criterios en que el mejor es el proyecto A, ¿no? Entonces yo también lo que hago es tener en cuenta esa diferencia, ¿no?, entre la inversión inicial y los flujos que se generan, ¿no?, y, y se revisan incrementalmente. Ya pasamos a hacerlo asumiendo eso. No puedo quedarme solo con esos criterios, ¿no? Debo tener en cuenta el tamaño de la inversión. Y entonces, cuando hablamos de un proyecto incremental, por ejemplo, aquí voy a hacer B menos A, o pude haberlo hecho A menos B, no importa. ¿Qué es lo que hago? Voy a hallar un flujo único que sea la diferencia entre esos proyectos. Si yo cojo B menos A, pues el flujo B menos el A. Aquí estoy mostrando eso, que por ejemplo aquí invertí 500.000 más, aquí el B me genera un flujo adicional de 100.000, el B me genera un flujo adicional de 200.000, de 50.000, de 500.000. Si yo hubiera hecho A menos B, pues casi quedaría los mismos valores con signo contrario. Y me paso a calcular BPN y TIR solamente, pues con esos dos, no hace falta más BPN TIR. Y voy a hacer el análisis con ese BPN y con esa TIR. Si por esos resultados me da que el proyecto es viable, que esto de aquí es viable, significa que es mejor el B. Si revisando los criterios de este flujo me da que no es viable, significa que el mejor proyecto es el A. Ojo, estoy asumiendo que los proyectos que estoy comparando son viables. Estoy revisando una situación de tipo, estoy entre el A y el B, no estoy seguro de cuál voy a elegir, lo reviso incrementalmente y ok, me dio que el B, me dio que el A. No tendría ningún sentido, no sé, que yo tengo que el A es viable y que el B no es viable. Pues no tengo que hacer ningún análisis adicional. Descarto el B, me quedo con el A. Calculé BPN, TIR. Si quisieran todo lo demás lo podemos hacer, pero pues no hace falta. No hace falta que lo hagamos. Pero bueno, con estos dos de acá, en el incremental.
Entonces, me dio que es viable, significa que es mejor el B. Es decir, que si por ejemplo yo aquí cogiera A menos B, es decir, A menos B, me da un BPN negativo, no es viable, significa entonces que no sería la primera opción, sino el B. Sigue siendo la misma decisión. No me va a cambiar la decisión si yo coloco B menos A o A menos B. En este caso sería proyecto B. Voy a esperar que algunos lo estarán haciendo y ya revisamos. ¿Listo? Listo, profe. Listo ya. ¿Preguntas? ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Ok. Mm, bueno, nada, casi que les hablo 5 minutos y terminamos, a menos que tengan preguntas. Si esperaba más preguntas, la verdad, al principio, pero bueno, no importa. Les comento qué vamos a hacer mañana. Eh, Cuadré para, pues, con ustedes y con los demás grupos, taller, es decir, no tema nuevo. Se los enviaré desde temprano. mm, por una particularidad del grupo del martes, ellos no lo van a tener para trabajar en clase, sino les va a quedar para que lo envíen la próxima semana. Pues igual con todos los grupos. No tendría sentido que un grupo sí, no sé, 3, 4 días y otro grupo solo 2 horas. Pero pues está pensado para hacerlo en el espacio de clase. Se los enviaré con un correo igual con los del viernes de 7 a 9. No nos vamos a encontrar presencialmente, sino lo vamos a manejar remotamente. Entonces enviaré el link para todos por si se quieren conectar. Literal, aclarar inquietudes, no hacer explicación nueva, solo va a estar conectado por si tienen preguntas del taller.
Eh, es decir, de mañana no dejaría video ni explicación nueva. Aquí cerraríamos lo que son todos los criterios, ¿m? Que hemos hecho hasta el momento, haber revisado lo que son proyectos mutuamente excluyentes, es decir, que tengo que elegir uno solo. La próxima semana empezamos a revisar qué pasa cuando los proyectos no son mutuamente excluyentes, ¿m? Y puedo elegir varios. No sé, voy a comparar 5 proyectos y puedo elegir 2. ¿M? Eh, Básicamente son aplicaciones de los criterios que hemos revisado. Me atrevo a decir en este momento, a menos que se me escape alguno, pero me atrevo a decir que no vamos a ver ningún criterio nuevo, aplicaciones de estos, y ya aprender a elegir entre distintos proyectos una combinación. Un poco lo que sería conformar un portafolio, no desde la perspectiva de pronto el análisis que se hace en bolsa, que ahí se miran pues otros factores, ahí se evalúa mucho riesgo. Aquí nosotros no estamos trabajando con riesgo. Con eso empezaríamos el miércoles de la próxima semana. No sé si tienen preguntas, si quieren que revisemos algo de verdad, porfa, revisen ejercicios, es importante. Yo en este punto que me dicen que no hay preguntas y que ya hemos revisado todos los capítulos del libro, lo de periodo de recuperación no está en ese libro sino en otro. Yo asumo que ya, mejor dicho, pues todos los ejercicios del libro, no que los hicieron todos, pero pues sí que revisaron varios y sin ningún problema. ¿Listo? ¿No hay preguntas? No. Bueno muchachos, pues nada, eso sería todo. Wow, me rindió bastante, de verdad no. Eh, Nada, pues de verdad eso sería todo por hoy. Eh, Mañana les envío el correo con el taller. Recuerden, nos vemos en 8 días. Mañana no, ¿listo? Listo, profe. Vale, Dios los bendiga. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, profe, gracias, chao. Con gusto, hasta luego. Gracias.